Muy bien, buenas tardes. Ya es hora de comenzar la clase. ¿Cómo ha estado don José? ¿Está ahí, José? Judith, ¿está? ¿Puede hacer clic en la imagen del micrófono para que podamos escucharla? Si quieren hablar, siempre hay que hacer clic en el micrófono ahí al lado izquierdo para que esté en verde, para que podamos escuchar. Si tengan problemas con el audio, pueden salir y volver a entrar. De todas maneras, hasta ahora, ahí está José. ¿Cómo está? Está muy bien así. Qué bien. Me alegro que participó esta tarde en el chat en WhatsApp. Sí, Para eso es, participé. Muy inductivo. sí, para eso para que las personas puedan tener sus preguntas contestadas, para dar participación. Eso ayuda más para que la clase sea provechoso y exitoso. Sí. Sí, bastante provechosa. El hermano mío y yo estuvimos escuchando la tarde entera. Ajá, qué bien. Estamos escuchando la clase. Muy bien. Y Me hasta aquí, alegro. ahora mismo, Entonces, hola a su hermana. Sí. como ella Bueno, no tiene celular, participa vía el celular mío. muy bien. Bueno, ya veo que apareció Benjamín, el estudiante del seminario. ¿Cómo está Benjamín? Ben. Sí, Benjamín está bien y estoy bien, muy bien. Otro Muy día bien. de clase y ahora Academia Cristo. Qué bien. Está bienvenido otra vez para esta primera clase del curso EMI aquí. Bueno, espero que Judith pueda también. Judith, ¿nos escucha? ¿Puede colocar su micrófono en verde? Ahí está. Sí, otra vez. Sí, ahora sí. No, ¿nos escucha, Sí, Judith? profesor. Buenas noches. Muy Sí, bien. buenas noches. ¿Cómo está esta noche? Bien, gracias a Dios. Qué bien, me alegro mucho y me alegro que ha podido conectarse. Mi Amén, esperanza, amén. mi esperanza era que más personas pudieran conectarse porque el lunes teníamos como 8, pero finalmente cada uno es importante. Entonces vamos a comenzar y si alguien más venga, será bienvenido. Amén. Bien, vamos a comenzar esta clase en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar también, que Dios bendiga esta clase. Querido Señor Dios, gracias te doy por los 3 estudiantes que han podido conectarse y pido, Señor, que otros más también podrán hacerlo, podrán reunirse con nosotros para participar en esta clase tan importante que va a tocar las tentaciones de Satanás que ha hecho Jesús al respecto por nosotros, de qué manera eso contribuyó también a nuestra salvación. También vamos a querer comenzar a aprender métodos para poder enseñar bien a otros, algún estudio bíblico, un texto bíblico, eh, alguna enseñanza bíblica, para que también tú puedas usar a estos estudiantes para comunicar sobre todo el mensaje de la salvación a otras personas en forma que sea lógica y entendible para ellos. Entonces, bendícenos y acompáñenos, Señor, en esta clase y que nos des un buen provecho. Todo esto pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, lo primero que vamos a hacer es repasar brevemente la presentación básica
de nuestra relación con Dios que habíamos visto el lunes. José, usted no estuvo, ¿verdad? El lunes. Le empecé a escuchar temprano. En la noche tuve que salir. Sí, bueno, había repasado en WhatsApp esta tarde algunos de los puntos que habíamos estudiado, pero voy a hacer otra vez la pregunta que hice el lunes, y es esta. ¿Cómo podemos estar seguros de tener una buena relación con Dios? Lo primero es que uno debe de actuar como él quiere, realmente, tratando de llevar una vida ejemplar, eh, santificada. José, habíamos hablado de eso en el chat esta tarde, y qué es la pregunta que le había hecho, pero ¿usted lo ha hecho? ¿Usted ha cumplido sus mandamientos? ¿Ha usted llevado siempre perfectamente la vida que Dios quiere? Yo tengo que confesar que yo no lo he hecho. ¿Usted sí? ¿Usted ha sido No, perfecto en toda su vida? no, amé la vida, No, la vida. entonces no vamos a poder tener buena relación con Dios en base a nuestra obediencia a los mandamientos, en base a nuestra forma de llevar una vida que esté de acuerdo con los mandamientos de Dios y de su voluntad, porque eso no lo hemos hecho, ¿sí? No, no, En no. el chat esta tarde, recuerde los Sí, versículos que sí, yo le había dado que muestran cómo realmente podemos estar bien con Dios y esperar su exacto, favor. exacto. Judith, ¿lo recuerdas? Sí, lo recuerdo, recuerdo. Entonces, ¿quién es el que nos ha puesto en una buena relación con Dios? Por su obra. Jesucristo. Eso es la respuesta correcta, ¿sí? No es por lo que nosotros hacemos. ¿Y por qué? ¿Por qué no puede ser por lo que nosotros hacemos? Porque todo lo que hacemos nosotros es como, perfecto o imperfecto. 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 Y Dios exige perfección. ¿Quién es el único que llevó una vida perfecta y así pudo hacerlo como nuestro sustituto? Fue Jesús. Jesús. Sí. Por eso, el que nos pone en una buena relación con Dios y eso lo hace seguro es Jesús y su obra por nosotros. ¿Sí? Y vimos también que había dos cosas que Jesús tuvo que hacer para poder ponernos a nosotros, que somos pecadores, destituidos de su gloria, en una buena relación con Dios. ¿Recuerda cuáles eran esas dos cosas? Una en su vida, y eso vimos en Romanos 5:19, que dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, ¿qué es lo que Jesús estaba haciendo a lo largo de los 33 años de su vida? Estaba cumpliendo Estaba obedeciendo todos los mandamientos de Dios por nosotros, para que por su obediencia, no la nuestra, por su obediencia estemos justos delante de Dios. Dios nos considera justos, o sea, santos y perfectos, no porque hemos llevado una vida santa, sino porque Jesús lo hizo por nosotros, ¿sí? Y exactamente. la segunda cosa que tuvo que hacer Jesús, puesto que nosotros somos pecadores y no hemos obedecido perfectamente la voluntad de Dios y merecemos por eso el castigo eterno del infierno, ¿qué era la segunda cosa que Jesús tuvo que hacer como nuestro sustituto? Que él murió por nosotros. Sí, correcto. Tuvo que pagar ese castigo él. Nosotros merecíamos ese castigo, pero para librarnos, para que no tuviéramos que pagar ese castigo, Jesús lo pagó por nosotros. Entonces, adelante. Sí, Muy bien. Las dos cosas que necesitábamos, una vida perfecta y que nuestros pecados fueran pagados, todo lo hizo es- Jesús por nosotros y lo hizo como nuestro sustituto. Tomó nuestro lugar ante Dios para poder llevarlo a cabo. ¿Entendido? exacto. Judith, ¿entiende?
Otra vez, si quiere que escuchemos, necesita colocar su micrófono en verde. Bueno, voy a tomar por hecho de que ha entendido. Y es importante porque nuestra lección para hoy también va a ser una repetición de una parte de esa primera presentación que les habíamos hecho. Bien, un momento, alguien ha escrito en WhatsApp, voy a ver. Judith dice que no me escucha, no sé por qué, porque José sí me escucha. Voy a escribirle un mensaje aquí. Bueno, ya le escribí un mensaje, no sé por qué no está escuchándonos. Voy a escribirle sí. Sí, porque queremos que ella también pueda Puedan recibir el oírnos. beneficio de la clase. Claro que sí. Entonces, bueno, vamos a seguir con una introducción mientras ella va tratando de conectarse en forma que pueda escuchar. Bien, para comenzar voy a compartir algo de mi pantalla con ustedes. Y avíseme cuando ya puedan ver la imagen de un hombre robando un celular de una mujer a una mujer. Ujú. ¿Ya? Sí, yo. ¿Ya ve? Qué bien. Ok, listo. Ok. Entonces voy a comunicarles o hablarles una pequeña anécdota que va a introducir el tema de nuestra lección para esta noche. Bueno, Luis, un hombre de 23 años, le quitó el celular a una mujer en la calle y luego comenzó a correr. Al ver que le habían robado, la mujer corrió tras su agresor, quien en su intento de huir y esconderse comenzó a desvestirse en el camino para despistar a la mujer. Pero al final, sintiendo mal por lo que había hecho, se detuvo y volvió a la mujer que había robado y le dijo: Ay, discúlpeme, señora, no fue mi intención hacerle daño. Soy cristiano y me dedico a predicar la palabra de Dios. Pero es que el diablo me estaba tentando y me decía que lo hiciera. Ahí era tan fácil, lo vi el celular en su bolsa. Y al final, Satanás se metió dentro de mí e hizo que le robara. Pero le juro que no lo volveré a hacer. Bueno, esas fueron algunas de las expresiones de Luis a la mujer. Bueno, eso fue una pequeña historia para introducir el tema para nuestra clase de hoy, que tiene que ver con la tentación, el diablo, la lucha contra el pecado y lo que Jesús hizo al respecto. Nosotros podemos identificarnos con esta situación, es decir, con el robo de celulares, y tal vez hasta nos ha tocado lo mismo, nos ha sucedido algo similar, o conozcamos situaciones en las que alguna persona le fue robado su celular o alguna otra cosa. Entonces, pues en nuestras vidas y hoy en nuestra reunión, estos temas son sumamente importantes. Bueno, una pregunta. José, ¿usted ha visto el video sobre las tentaciones de Jesús en el desierto que fue la tarea para hoy? Lo tuve bien, sí. Sí, ay, qué bien, muy bien. Entonces vamos a poder proceder. Entonces, hoy
la lección de la Biblia. Vamos a verla en Mateo 4, 1 al 8. Y voy a compartir. Judith, Ahí ¿está? entré, pero la broma es que no terminé. Judith, ¿nos escucha? Parece que viene otra persona también. Voy a esperar que esa persona aparezca. Mientras tanto, voy a compartir la pantalla otra vez del programa de Biblia. Me avisen cuando llegue la porción de la Biblia que dice... Aló. Sí. Judith, sí. ¿Está hablando? No debe ser. ¿Quién está? Sí, mire, soy Niglis. Niglis, ¿cómo está? Bienvenida. Niglis. Sí, ¿me escucha? Bien. Le escuchamos a usted muy bien. Sí, lo escucho. Muy bien. Bienvenida a la clase. Estaba tratando de unir. Y Gracias, estaba tratando de unir a mi esposo, pero no hemos podido. no, siento mucho. ¿Y él no puede compartir Sí. su celular o algo así? Bueno. Sí, es del celular, pero no nos quiere abrir. Ya. Bueno, quizás usted después puede compartir con él las enseñanzas de esta clase. Sí. Bien. Ok, está bien. Ok, muy bien. Si tiene alguna duda con respecto a lo que estamos enseñando, puede hacerlo o puede hacer comunicación también en el WhatsApp y ahí puede preguntar para clarificar cualquier cosa que estamos enseñando en esta clase. Muy bien, entonces, la historia bíblica para el día de hoy va a ser la misma que vieron en el video. Niglis, ¿usted pudo ver el video? Creo que en el chat de WhatsApp dijo que sí, ¿verdad? Sí, Sí. lo vi, sí. Muy bien. Entonces, ahora queremos contar esa historia nosotros mismos. Entonces, ¿alguno de ustedes, José o Niglis, quiere contar la historia en sus propias palabras? Esto no es obligación, pero si desean hacerlo, pueden hacerlo. Si no, vamos a simplemente leerlo en la Biblia. ¿Pero alguien se anima para tratar de contar la historia de las tentaciones de Jesús en el desierto? Bueno, está bien. Entonces voy a pedirle, José, ve usted el texto de Mateo 4, 1 al 11 en la pantalla. Si nos hace el favor de leerlo entonces. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Desde aquí. Y ahora aquí arriba. Y en sus manos. No sube. ¿Lo ven? Tendrán para que no te piese tu pie Ya. izquierda. Ok. Jesús dijo: escrito está también, no tentará al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te lo daré si postrado
me adora. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. El diablo entonces le dijo, he aquí que vinieron ángeles y le servían. Muy bien. Muy bien leído los dos. Entonces, próximo paso, después de haber leído y también visto el video al respecto, ya vamos a tener algunas preguntas para repasar esta historia. Y primero voy a compartir otra vez la pantalla de las imágenes. Cuando ven como un desierto, me avisen. Me imagino como ya, ¿verdad? Entonces, primera pregunta de repaso. ¿Cómo es que llegó Jesús a estar en el desierto? Y la respuesta sería en Mateo 4:1. Jesús fue al desierto a orar. El Espíritu. Las dos cosas son ciertas. El Espíritu Santo sobre todo lo llevó ahí. Seguro que estaba en sus 40 días que estaba en el desierto. Seguro que también estaba orando mucho porque iba a estar siendo tentado completamente de muchas diferentes maneras. Y esas tentaciones iban a ser duras para él de acuerdo a su naturaleza humana. Muy bien. Contestado. Ahora, ¿quién recuerda cuáles eran las tres tentaciones? Y después de mencionar la tentación, vamos a identificar también cuál hubiera sido el pecado de Jesús si no hubiera resistido la tentación, si hubiera caído en la tentación. Entonces, primero, ¿cuál fue la primera tentación mencionada en Mateo? Por el pan. Muy bien. ¿Y qué sugirió Satanás que Jesús hiciera para tener pan? Metió la piedra. La piedra en pan. Convertir las piedras en pan. Ahora, eso no parece algo grave para hacer, eso no parece pecaminoso. ¿Cuál hubiera sido el pecado si Jesús hubiera caído en esa tentación? El La capítulo. duda. Adelante. El pecado. Eso es el pecado. El pecado. ¿Cuál habría sido el pecado si Jesús hubiera caído o cedido a la tentación? Una ayuda. En el capítulo anterior cuenta la historia del bautismo de Jesús. ¿Alguien está diciendo? Y en ese bautismo, el Padre de Jesús había pronunciado públicamente delante de todos, este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. Entonces, ahora Satanás está haciendo esta tentación. ¿Y cuál habría sido el pecado si Jesús hubiera convertido esas piedras en pan? No tuviera La desobediencia. Bueno, si hubiera cedido, habría sido para su sobrevivencia, pero ¿quién realmente estaba cuidándole? su padre. Su padre, porque su padre había declarado, tengo complacencia con mi hijo. Entonces, su propio padre no le iba a sostener. ¿Sí? Entonces, si hubiera convertido las piedras en pan, su pecado habría sido no confiar en la providencia de su padre, el cual acaba de llamarle su hijo amado en su bautismo. Para ayudar a ver lo fuerte de la tentación, yo voy a indicarles el punto. ¿Cuál era el punto de Satanás? ¿Qué es lo que realmente estaba diciendo a Jesús con esta tentación? Entonces, realmente estaba diciéndole, bueno, Jesús, si Dios te amara como hijo,
no te dejaría sufrir tal hambre que tienes en este momento, 40 días sin comida. ¡Ja! ¿Eso es amor de parte de tu padre? Tu padre dice que te ama, pero no lo muestra en sus acciones. Así es mejor no confiar más en él ni en su palabra, sino más bien vas a necesitar ser independiente y tomar las cosas en tus propias manos. Tú tienes el poder, tú puedes proveer comida para ti mismo. Abandono, olvídate de tu padre, hazlo tú mismo. ¿Entiende cómo era la tentación de Satanás a Jesús? De olvidarse de la providencia de su padre y tomar las cosas en sus propias manos para sobrevivir, como han dicho. ¿Han entendido? Sí, sí, hemos entendido. Muy bien, eso fue la primera Sí, tentación. sí. Y si Jesús hubiera hecho, si hubiera convertido esas piedras en pan, su pecado habría sido no confiar en lo que su padre le había dicho en cuanto a que era su hijo amado. Y eso habría sido un pecado grave. Gracias a Dios Jesús resistió la tentación. Bueno, la segunda tentación, ¿cuál fue? Satanás le llevó a Jesús a algún sitio. ¿A qué sitio? Sí. Nos subió a un monte alto, le enseñó los reinos del mundo. Eso es la tercera tentación, aunque en otro evangelio sí está invertido así, pero en este de Mateo, el segundo lo llevó sí a un sitio alto, pero ¿cuál fue? El pináculo del templo. Eso, exactamente. ¿Y qué le dijo Satanás que hiciera? Que se tirara. Que se tirara. Los ángeles, Que si era hijo de Dios, se echara, porque Cristo está, porque Cristo está, Sí. al ángel le mandaré acerca de ti, que te guarden los años. Muy bien, entonces hasta Satanás sabe citar la escritura para hacer su tentación, ¿verdad? Bueno, ¿qué fue el problema con la cita que Satanás le dio de ese salmo? ¿Había un problema? ¿Lo citó bien o no? lo citó bien, lo citó bien. No, no lo citó casi bien y por eso cualquier persona que no conociera las escrituras habría creído. A eso es lo que Dios dice. Pero el Salmo dice que cuidaría en todos sus caminos, o los caminos verdaderos en los cuales Dios lo ha colocado. Tirarse del templo no era algo que sería agradable a Dios, no sería uno de los caminos que Dios hubiera puesto para Jesús andar en él, ni para ninguno de nosotros. O sea, tirarnos de un sitio, cruzar la calle sin mirar si hay autos, eso no es algo que Dios ha mandado hacer, no es uno de los caminos que Dios quiere que andemos. Entonces, ya viendo eso, que Satanás dio una versión torcida de las escrituras, ¿cuál habría sido el pecado de Jesús si hubiera obedecido a Satanás y si se hubiera tirado del pináculo? ¿Cuál habría sido el pecado? Bueno, es bueno siempre confiar si alguien cita mal la escritura y creer lo que dice si cita mal. Eso es algo que Dios quiere que creamos cuando alguien viene con escrituras torcidas. No, ¿verdad? Entonces el pecado habría sido creer una versión torcida de la palabra de Dios, lo que realmente no decía la palabra. Y en segundo lugar, también cada tentación tiene que ver con su relación con tu padre. La otra parte de su pecado entonces habría sido no confiar en su padre a menos que pudiera probar su amor a él de nuevo, ¿sí? Y el punto de Satanás otra vez era en esta segunda tentación. Yo voy a hablar como si fuera el diablo otra vez. Dice a Jesús, dado que Dios aparentemente te ha abandonado, lo que vimos ya,
que te ha dejado hambre, con mucha hambre por 40 días, para poder confiar en Él, hay necesidad de probar su amor a ti. Si Él lo muestra al salvarte de una caída, entonces sí sabrás que te ama. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Satanás estaba tratando de hacer con Jesús, hacerle dudar y no confiar en su Padre, al menos que hubiera pruebas. Y no es eso algo que sucede a nosotros también. A veces no confiamos a menos que haya pruebas. Bueno, eso veremos más tarde. Bueno, eso era la segunda tentación. La tercera, José ya lo había mencionado. Otra vez Satanás le lleva a alguna parte, a un monte, ¿para hacer qué? Para ver qué. Enseñarle los reinos de este mundo. Todos los Reino de reinos del mundo. ¿Y qué le prometió Satanás a Jesús? que si lo adoraba, le daba eso reino. Muy bien. Y realmente en un sentido, temporalmente, Satanás habría podido hacer, aunque realmente no le pertenecía, pero hay mucha escritura que muestra que Satanás es el príncipe de este mundo y tiene cierta autoridad en este mundo y solo mientras este mundo dure. Obviamente después del juicio final ya no tendrá más poder de ninguna clase sobre nada. Entonces, ¿cuál habría sido el pecado de Jesús si hubiera obedecido a Satanás en este caso? Que, que, que no obedecería a su padre. Muy bien, hay el primer mandamiento, ¿verdad? Dice que no debemos adorar a ningún otro que no fuera el verdadero Dios. Entonces, si hubiera adorado a Satanás, estaría adorando a un Dios falso. Y en segundo lugar, estaría rehusando hacer la voluntad de Dios. Exacto. Bueno, otra vez el Exacto. punto de Satanás, lo que Satanás estaba diciendo a Jesús en esta tercera tentación fue lo siguiente, y otra vez voy a hablar como si fuera Satanás. Mire Jesús, tu Padre solamente te dará un reino si primero pasas por un sufrimiento terrible, el del mismo infierno, en la crucifixión, cuando seas colgado en la cruz. Eso incluye ser abandonado por Él. Yo, por otro lado, te daré un reino sin ningún sufrimiento como condición. Entonces, adórame. Es fácil en comparación a lo que tu Padre está pidiéndote. Ir a la cruz y sufrir el infierno por los pecadores. Eso no es justo. Esto es mucho más fácil si haces lo que yo te pida. ¿Sí? Eso era como estaba tentando. Y la tentación más grande era evitar ir a la cruz, evitar sufrir el castigo por nuestros pecados y tener un reino glorioso, por lo menos por un tiempo, sin tener que sufrir todo eso. Entonces, también parte del pecado de Jesús habría sido no obedecer a su Padre, rehusar ir al sufrimiento de la cruz y tomar un camino más fácil para evitar cumplir con esa voluntad de su Padre. Bueno, ¿han captado? Sí, hemos tratado. Muy bien. Entonces, la próxima pregunta, ¿cómo se defendió Jesús en todas esas tres tentaciones? Jesús defendió obedeciendo a su padre, a la voluntad de su padre. Pero ¿qué herramienta usó para poder resistir las tentaciones y obedecer a su Padre? Hubo una herramienta que cada vez usó. La escritura. ¿Cómo? La escritura, Las escrituras. Sí, tiene toda la razón. Cada vez dijo, él respondió y dijo, escrito está. Eso es lo que usó para enfrentar y refutar a Satanás con las tentaciones que quiso poner frente a él.
Bueno, ese versículo es Mateo 4:4. De una vez, eso va a ser parte de la tarea para la próxima lección, es memorizar este versículo, que es uno de los versículos claves de la lección, Mateo 4:4. Pero voy a repetir eso al final. Primero, otra pregunta en esta parte de la lección. ¿Por qué es tan importante para nosotros esta historia? Porque nos enseña que la palabra de Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Muy bien, la autoridad de la palabra de Dios y usar la palabra de Dios como herramienta para resistir las tentaciones de Satanás y también refutar a personas que vienen diciendo mentiras y otras cosas falsas con respecto a Dios y las escrituras. Es una importante herramienta, pero hay otro punto todavía más importante en esta historia y tiene que ver con lo que habíamos presentado con respecto a nuestra relación con Dios el lunes. Habíamos dicho que Jesús tuvo que hacer dos cosas para poder salvarnos de nuestros pecados. La primera era la de obedecer toda la ley de Dios por nosotros como nuestro sustituto. Y la segunda era pagar el castigo por nuestros pecados en la cruz. En esta lección sobre las tentaciones de Jesús, ¿cuál fue, qué parte de su obra, de la asignación que Dios le había dado, estaba cumpliendo? ¿Estaba sufriendo en la cruz aquí? No, todavía no, ¿verdad? Entonces, ¿qué parte de su obra estaba cumpliendo al resistir estas tentaciones? Ayunando. No, eso no es lo que estaba haciendo para nuestra salvación. Eso, de hecho, es interesante que Jesús ayunó no para fortalecerse, sino para debilitarse. Esas tentaciones tenían que ser fuertes para él. Y Claro que ayunar y no comer le debilitó para que la tentación fuera más fuerte. Entonces el ayuno no le ayudó a resistir la tentación, era la palabra de Dios. Pero ¿qué parte de la obra de salvación de Cristo estaba llevando él a cabo al resistir estas tentaciones? Yo diría que Entonces voy a repetir las dos partes de su obra de salvación y usted escoja cuál fue. La primera parte era ser perfecto al no pecar y al obedecer toda la ley de Dios por nosotros como nuestro sustituto. La segunda parte de su tarea fue la de pagar el castigo que hemos merecido de parte de Dios por nuestros pecados. Entonces, ¿cuál de esas estaba Jesús cumpliendo? pagar el castigo por nuestro No, pecado. eso hizo en la cruz, no aquí en el desierto. Era la primera, ¿verdad? Nuestra salvación. ¿Cómo? Adelante. Sí, estaba ganando. Nuestra salvación. Sí, estaba ganando nuestra salvación, pero ¿de qué manera? Es mi pregunta, ¿sí? Recuerda que en Romanos 5:19, ese versículo decía que por la obediencia de uno, es decir, Cristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué estaba haciendo aquí en el desierto Jesús? Estaba Sino a su desobedeciendo, estaba obedeciendo a su Padre y estaba resistiendo la tentación por nosotros, como nuestro sustituto. Nosotros siempre resistimos las tentaciones de Satanás o a veces caemos en pecado. A veces caemos en pecado, ¿verdad? Somos imperfectos, somos pecadores, tenemos un viejo Adán que nos lleva a cometer pecados junto con las tentaciones de Satanás. Entonces, si dependiera de nosotros, no podríamos ser salvos porque somos pecadores, hemos fallado, hemos caído en tentaciones. Entonces, lo más importante de esta historia es el hecho de que Jesús no cayó en tentación, resistió las tentaciones y lo hizo por nosotros como nuestro sustituto. Estaba obedeciendo el mandato de Dios de no caer en tentación.
pero lo hizo por nosotros. Entonces lo importante es que aunque nosotros caemos en tentaciones, nuestro consuelo y paz se encuentra en el hecho de que Jesús lo hizo por nosotros. Y por eso Dios ya nos ve como personas que nunca hemos caído en tentación, porque Jesús pasó su obediencia a nosotros ante Dios. Y Dios acepta lo que Él hizo por nosotros y nos cuenta como perfectos, personas que jamás hemos caído en tentación en base a lo que hizo Jesús. ¿Entendible? Ahora Sí, otra entendí. pregunta. ¿Qué pasaría si Jesús hubiera caído en una sola tentación? Si Jesús no hubiera caído en una de las tentaciones, no tuviéramos la salvación, Sí, la vida habríamos eterna. perdido la salvación porque dos cosas tuvo que hacer Jesús. Uno era llevar una vida perfecta y si él hubiera caído en una sola tentación, ya no tendría la vida perfecta para darnos, para colocar en nuestra cuenta ante Dios y ya no tendríamos salvación. Entonces, muy importante era que él cumpliera la ley de Dios y no caer en tentación. Muy bien, ya pasamos a la tercera parte de esta clase. Vamos a asegurar que entendimos bien la historia y que podemos dividir correctamente la ley y el evangelio, que cada historia que vamos a ver va a tener su porción de ley y también su porción de evangelio. Entonces, primero, en sentido general, ¿de qué se trata esta historia? ¿Qué es lo más importante? Y acabamos de mencionarlo, a ver quién recuerda. ¿De qué se trata realmente esta historia? ¿Quién puede contestar? Realmente lo que trata es de que Jesús fue al desierto, tuvo Ajá. 40 días y resistió las tentaciones del demonio. ¿Y qué logró al resistir las tentaciones? ¿Qué La logró? salvación, Eso. Fue la nuestro... salvación, Adelante, sí. la obediencia a su padre y la salvación Correcto. Y por nosotros, como nuestro sustituto. Entonces, en una sola frase, podemos resumir diciendo, lo que trata esta historia es que Jesús es mi Salvador, más fuerte que el diablo, que venció el pecado y la tentación, que obedeció completamente, 100% la palabra de Dios y lo hizo todo por mí como mi sustituto ante Dios. Y cada uno de ustedes pueden confiar lo mismo, que Él hizo eso por ustedes, que son pecadores, que han caído en tentación en su vida, pero Jesús no cae en tentación o resistió la tentación por ustedes. También vamos a querer, en segundo lugar, en cada historia, ver lo que nos hace sentir tristes en esta historia. ¿Qué quiere decir? ¿De qué manera esta historia nos muestra nuestro pecado? ¿Quién puede decir de qué manera esta historia nos muestra que somos pecadores? en cuanto a la perfección, Muy de bien. que eso era perfecto y nosotros somos imperfectos. Sí, ¿de qué manera específica a veces caemos en pecado aquí? Siempre confiamos que Dios va a proveer por nosotros de su manera y que no tenemos que acudir a maneras no correctas para nuestra providencia. ¿Siempre hacemos eso perfectamente? Hacemos, No, ¿verdad? A veces hay la tentación de acudir a otros medios para sí, nuestra providencia y no confiamos completamente en Dios. También a veces tenemos la tentación de poner Dios a prueba. No voy a confiar en ti a menos que me sanes de esta enfermedad, ¿sí? Ponemos condiciones a la providencia de Dios o vamos a confiar en su amor si Él hace tal y tal cosa, si me da un trabajo, si me da esto o aquello. Y no vamos a confiar a menos que cumpla con nuestras exigencias. A veces también tenemos esa idea.
Y en la tercera tentación a veces, ¿verdad? También nos gusta tomar el camino fácil en lugar del camino que Dios pone delante de nosotros. ¿No es así? ¿No hemos caído en tales tentaciones a veces? ¿Cómo no? Sí, Porque me ¿verdad? gusta el camino fácil, como te dice. Amén. A veces el camino fácil no es pecaminoso, pero a veces Sí. sí lo es. Y entonces, si va en contra de la palabra de Dios, es mejor tomar el camino más difícil, aunque nos cueste dificultades, problemas y otras cosas semejantes. Bien, entonces ya hemos visto que en esta lección estamos enfrentados con nuestro pecado. Pero ¿qué nos hace sentir felices en esta historia? Y lo que queremos decir con esa Un pregunta poquito es, más. ¿qué solución para nuestro problema de pecado nos da esta historia? Por el hecho de que nosotros sí caemos en tentaciones, ¿qué solución para nuestro problema de pecado nos da? Adelante. Paga por nosotros esos pecados. Sí, Él obedeció, Él no cayó en tentación por nosotros como nuestro sustituto. Por eso Dios ya nos ve como personas que siempre hemos vencido las tentaciones de Satanás. Nos ve perfectos y santos porque Jesús obedeció toda la voluntad de Dios por nosotros perfectamente. Y Él resistió las tentaciones de Satanás por nosotros como nuestro sustituto. ¿No nos hace felices eso? ¿No es buena noticia que Él ha hecho todo eso que nosotros no hemos podido cumplir? Amén. Sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora, la última parte de esta sección, ¿y qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia con respecto a las tentaciones y el uso de la palabra de Dios? En primer lugar, Él quiere que pidamos y Él quiere en cuanto a nuestra confianza, que nuestra confianza esté en nosotros o en Cristo y su obra. En Cristo. En Cristo, sí, no somos muy confiables nosotros, somos tan débiles a veces, caemos en tentación, entonces no es bueno colocar nuestra confianza en nuestra propia obediencia, ¿verdad? Sino Dios quiere que pongamos nuestra confianza para la salvación, para nuestra relación con Dios, en la obra de Cristo y su obra de Exacto. resistir las tentaciones a pecar. Muy bien, y todo eso hizo por mí como mi sustituto. Dios quiere que confiemos En Cristo. en esa obra de cumplir la ley por nosotros y resistir la tentación por nosotros. Muy bien, creo que están captando. Pero ahora, en segundo lugar, claro que aunque no tenemos que ya resistir las tentaciones para salvarnos, ya en gratitud queremos luchar contra las tentaciones, ¿no es así? Entonces, ¿qué es lo que podemos pedir a Dios en base a esta lección? ¿Y qué herramienta quiere Dios que usemos para mejor resistir las tentaciones como ahora deseamos hacer en gratitud a Dios? Jesús debe quiere que seamos obedientes y que Pero- cuidemos las escrituras. En gratitud, pero usando cuál herramienta para ayudarnos. ¿Qué herramienta usó Jesús? La obediencia. No, ¿qué herramienta usó para poder obedecer mejor? Claro. Cada vez él dijo, cuando Satanás le tentó, escrito está, ¿verdad? Escrito está. Entonces, ¿qué herramienta Amén. usó? ¿Qué herramienta usó para resistir las tentaciones? La palabra, La palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios. exacto. Entonces sería bueno pedir a Dios que nos ayude a usar más la palabra de Dios para ayudarnos La con las palabra. tentaciones, exactamente. Porque la palabra es la herramienta que el Espíritu Santo usa para fortalecernos. Y es bueno utilizarlo. Y eso quiere Dios que hagamos. Y es bueno pedir a Dios que nos ayude a hacerlo. Y también otra cosa que podemos pedir en ver todo lo de esta clase es oportunidades
para compartir esas buenas noticias con otras personas, contar esta historia de las tentaciones y lo que Jesús ganó al resistir la tentación con la palabra, que Él cumplió los mandamientos por nosotros, obedeció por nosotros. Entonces, esas son buenas noticias también para otros. Y también podemos pedirle que nos ayude a alabarlo por la victoria de Jesucristo contra el tentador por mí, como nuestro sustituto. Bueno, pueden pensar en otras cosas, pero necesitamos ya adelantarnos un poco más. Hasta aquí termina la lección para nosotros hoy. Pero como yo había dicho el lunes, parte de nuestro propósito sí es estudiar las escrituras y eso ya hemos hecho, pero otra parte de lo que queremos lograr es ayudarles a ustedes poder usar ciertos métodos para poder mejor enseñar a otros estas mismas lecciones y otros textos de la Biblia, otras historias de la Biblia a otros. Entonces eso es lo que vamos a hacer en seguido. En la historia, en la lección de hoy usamos 4 partes para enseñar esta lección y vamos a repasar esas 4 partes y queremos que ustedes al aprender esas partes después pueden usarlas también cuando a ustedes les toque enseñar a otros. Creo que ven un gancho ya, ¿verdad? ¿Todos ven el gancho o el anzuelo? Sí. Muy bien. Entonces, la primera parte de la lección vamos a llamar captar. Y voy a escribirlo aquí. ¿Sí? Y eso significa captar la atención de la gente o de los estudiantes con una historia, un video, una imagen, algo que llame la atención, algo que les haga ver la lección, que la lección va a ser interesante, algo que les haga pensar en el tema de la historia. ¿Quién recuerda el captar o el gancho que yo usé al comenzar esta lección? Y usé una anécdota, ¿verdad? ¿Alguien recuerda cuál fue? De un hombre que ve, ¿verdad? Un celular en la bolsa de una mujer y ¿qué hizo con ese celular? Le quitó el celular, pero Se lo robó. Eso fue una tentación para él. Entonces usé esa anécdota para introducir el tema de la tentación y sus consecuencias, ¿sí? Eso es lo que queremos decir con la palabra captar. Entonces, vamos a recordar esa palabra. No lo subí, ya subí. Ahí está, captar. Captar la atención, quiere decir. Es como un anzuelo. Bueno, la segunda parte de la clase se llama contar. Sí, exactamente. Y 2 de nuestros estudiantes, al principio yo subí o compartí la pantalla de la Biblia mía y lo leyeron la historia. Entonces, contar es eso. O contar en propias palabras, y yo di oportunidad a ustedes para alguien contar en sus propias palabras la historia, pero otra manera es simplemente leer el texto de la historia para que esté enfrente a los estudiantes. Eso era la segunda parte. Tercera parte se llama, voy a escribir. La segunda parte es contar. Entonces tenemos ya captar y segundo, contar la historia. Y contar. La tercera parte se llama Considerar. considerar.
Muy bien, considerar. Y en esta parte vamos a hacer preguntas de repaso para ver si entendimos bien la historia. Y lo que hicimos nosotros en esta historia sobre las tentaciones es pregunté cuáles eran las tentaciones y cuál pecado habría cometido Jesús si hubiera caído en esa tentación. Entonces, con tales preguntas vamos a repasar la historia. Bien. Ahí está el hombre considerando, pensando. Y la cuarta parte se llama... Espera un momento. Consolidar. Ah, usted ya sabe. Usted Consolidar. Consolidar, muy bien. ¿Alguno de ustedes ha tomado esta clase antes? No, que yo vi el video que usted puso para que lo estudiáramos. Ah, qué bien, claro, estaba en el video. Muy bien, eso significa que realmente pusieron atención al video. Muy bien. Entonces, cuarta parte, consolidar. Eso significa, en esa parte vamos a hacer preguntas como de qué se trata la historia o el texto bíblico. Y segundo, ¿qué nos hace sentir tristes? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es que la historia nos enfrenta con nuestro pecado? Y el pecado, claro, siempre nos hace tristes, ¿verdad? Reconocer que somos pecadores. Tercera parte es que nos pone alegres. ¿Qué es la solución al pecado que en la historia que el texto da? Y la última parte es que me enseña Dios a pedir en oración y hacer en gratitud, no obligatorio, sino hacer en gratitud, habiendo visto todo lo que hizo para nuestra salvación. Entonces, esas son las cuatro partes que hemos usado, que he usado yo para enseñar esta lección y que serían para ustedes también usar cuando les toca enseñar una lección a otros. Muy bien. Una nota final aquí. Al final de este curso, vamos a pedirles que hagan un proyecto final. ¿Sí? Y es simplemente aprender este método de compartir la palabra de Dios y hacer una grabación de sí mismo en lo posible, o hacer que otra persona le grabe cuando vaya enseñando una lección a otros, o sea, poniendo todo lo que ha aprendido en práctica. Se pueden grabarse en la calle, en la casa con familia, en una iglesia o al estilo del selfie. Algo que podría subir a YouTube o Facebook o a nuestro grupo de WhatsApp para compartir. Pero eso no va a ser sino al final. Hay 10 lecciones en este curso, entonces va a ser al final que tiene este proyecto final. Preguntas hasta aquí en esta lección. Bueno, ya les va a tocar la tarea. Entonces, como han visto un video como preparación para esta lección, va a haber otro video que pedimos que vea para la próxima sesión, que va a ser el próximo lunes. Entonces, voy a colocar el enlace aquí y también después voy a colocarlo en WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, para que lo tengan en los dos sitios. Si quieres sacarlo de aquí, debe hacerlo ahora, porque después cuando termine esta clase va a desaparecer. Pero voy a dejarlo ahí por un momento para que puedan sacarlo, copiarlo de ahí. Segunda parte de la tarea es memorizar Mateo 4:4. Y ese versículo dice, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces es un versículo que sería bueno memorizar. Y la última parte, hay 3 partes de la tarea. Uno, ver el video. Segundo, memorizar el versículo. Tercero es recordar las 4 Cs, porque cada una de las partes de la lección comienza con C. Son
captar, contar, considerar y consolidar. Esas son las 4 partes. Entonces voy a repetir aquí. Y la próxima reunión va a ser el próximo lunes 12 de diciembre a la misma hora que esta. Y otra vez yo voy a comunicarles media hora antes de que ya la clase va a comenzar en media hora. ¿Alguna pregunta? Ya ha terminado nuestra hora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a terminar con oración. Tenemos preguntas. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar con oración. Querido Señor Dios, gracias te damos por habernos permitido ver esta lección sobre las tentaciones de Jesús y sobre todo el propósito que Jesús tuvo para ser llevado al desierto por el Espíritu Santo para enfrentar a Satanás y sus tentaciones. Lo hizo a propósito. Tú has dicho a nosotros que es mejor que huyamos, que corramos de cualquier tentación, pero Él fue para ser tentado y lo hizo para poder vencer la tentación por nosotros como nuestro sustituto, por el hecho de que nosotros frecuentemente caemos en tentación y no hemos cumplido tu voluntad con respecto a la tentación. Pero también en esta lección hemos visto que ahora que tenemos el deseo de luchar contra la tentación en gratitud por todo lo que Jesús hizo por nosotros, ya tú nos has dado herramientas para poder luchar mejor contra esas tentaciones y esas herramientas se encuentran en tu palabra. Entonces pido, Señor, que nos ayudes a utilizar mejor tu palabra en gratitud a ti, para poder ser fortalecidos por el Espíritu Santo para mejor, no vamos a hacerlo nunca perfecto, pero para mejor resistir las tentaciones que Satanás tiene para todos nosotros, porque anda rondando como león rugiente, buscando a quien devorar. Esa es siempre su intención. Entonces necesitamos ser fortalecidos porque nuestro deseo es que no nos devore, que no caigamos tanto en tentación. Entonces, con el fortalecimiento que tú das, sabemos que más y más podemos hacerlo mejor. Y gracias que por lo que Jesús hizo al final, vamos a poder hacerlo perfecto en el cielo. De hecho, ni habrá tentaciones ya en el cielo. Ya jamás llegando ahí, todo por obra de Jesús por nosotros, ya seremos perfectos en todo sentido para toda la eternidad. Entonces, Padre, Señor, hasta este día, todo lo que en nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios les guarde. Yo voy a estar colocando las asignaciones y el enlace para el próximo video y la fecha de la próxima reunión otra vez también en el grupo de WhatsApp para que puedan verlo ahí y tener acceso por ahí. Bien, entonces que Dios les guarde el resto de esta semana hasta que, si es su voluntad, podamos reunirnos otra vez el próximo lunes a la misma hora. Amén. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Muchas gracias. Bendiciones a todos ustedes también. Amén, amén. Muy bien. Hermano, Dios lo bendiga. Gracias, lo mismo le deseo. Voy ahí, María. Nos vemos mañana, si Dios quiere.